se estructura la hipótesis de un solo tiempo en la ilustración. Esto nos hablaría de una neutralidad temporal, donde un tiempo es cualquiera y cualquier suceso se puede inscribir dentro de una sola línea narrativa. Y empieza la primer correlato o herramienta consubstancial a la historia, que sería la escritura, donde tendríamos una sola línea de tiempo, un tiempo para todos, que no estaría configurado y en el cual podríamos ubicar cualquier suceso. En resumen, y para quedar claros cómo se construye esto, llegaríamos a una objetivación del mundo, que siempre ha sido algo increíblemente complejo, donde podríamos inscribir en tiempo y espacio, en una unificación, una marca susceptible de medida y de explicación. Estos serían, a mi entender, y a entender de Elian Hopper Greenhill o de Elizabeth Dietz, algunos de los principios básicos dentro de la escrituración de la historia. En segundo lugar, lo que llamaríamos secuela de la historia, y aquí podríamos poner cualquier nombre de los que les gusten, desde modernidad líquida, capitalismo tardío, posmodernidad, hay miles de categorías alrededor, fin de la historia. En términos generales, todos estos parten de una sospecha ante la estructura discursiva. El primer punto es, el medio no es neutral. Y empezamos a ver que el mundo como tal no es un sistema, el sistema es nuestra forma de leerlo, pero no es así el mundo. Las primeras críticas es, no existen conceptos y disciplinas indivisibles o completos. Ya no hablamos de una sociedad o de un individuo, sino de muchos individuos, de muchas historias, de muchas sociedades, y más importante, que son simultáneos. Al ser simultáneos, esta sola línea de creación o de fijación de los hechos se volvería mucho más complejo. Y la forma de accesar a él, de hacer cognoscible o de relacionar estos conceptos, sería a través de las diferencias y no de las unidades. En cierto sentido, es perder este orden monolítico. Lo que se llama condición discursiva, y aquí podemos abrevar en cualquier cantidad de pensadores contemporáneos, no solo Saussure, sino también podemos hablar de Foucault, de Arendt, de cualquiera de estos, encontraremos un centro hacia el lenguaje que genera sentido no a partir de afinidades, sino a partir de diferencias, y a partir de cómo se van relacionando los eslabones, tanto en estructura como en contenidos. Esto a su vez se suma a la coexistencia de distintos lenguajes, tanto verbales como no verbales, y que los estamos utilizando de forma sistemática. Determinadas estructuras sociales, aquí pongo como ejemplos muy simples, los gustos, la moda, la lucha libre, o en términos más antropológicos, la ceremonia del té. Cada uno tiene una forma estructural particular de relacionar distintos códigos de signos y que funcionan de forma simultánea. Y esto implica que no hay una sola lectura, sino que las herramientas interpretativas no solo coexisten, son una elección. El siguiente punto sería el ejercicio de la interpretación con un locus o un sitio de interpretación móvil, donde la especificación discursiva leemos determinado estímulo y empezamos a utilizar o echar mano de los distintos códigos semióticos o códigos interpretativos personales, y eso nos lleva a a darnos cuenta de que habitamos distintas posiciones subjetivas en una pluralidad semántica en términos interpretativos. Esto es esencial para el problema de la historia en el momento contemporáneo. Esto nos llevaría a que el pasado y los hechos estarían en función de y no serían esencialmente objetivos. De esta forma, el presente estaría en una oportunidad discursiva, en una posibilidad de interpretación que no le es propia, en cierto sentido, si lo quieren ver, no ontológica, no propia de sí misma, sino en relación hacia nosotros o al intérprete. Por lo tanto, el hecho en potencia tiene un sinfín de significaciones que tienen que ser actualizados. ¿Por quién? Por él o los agentes, aquellos que hacen el ejercicio de interpretación. Así, el tiempo discursivo es distinto del tiempo de la estructuración en el relato, donde tenemos especificaciones y sistemas potenciales, en otras palabras, formas de interpretar, finitos, pero enormemente finitos, y ya no simplemente delimitados o anclados, lo cual nos da inevitablemente un sinfín de lecturas, un sinfín de significaciones que pueden ser tanto idénticas, iguales, contrarias y hasta contradictorias. Si no, vean cualquiera de las exposiciones actuales que ha habido del Bicentenario, queda clarísimo. Segundo lugar, sería el problema de la condición desde su plano
de la narración. Y la narración, en términos generales, lo encontramos en lo que Derrida llama el problema de la escritura, ¿no? El problema del ejercicio de escribir, de traducir una